Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues muy buenos días a todos. Lo primero, daros las gracias por conectaros a este webinar. Como ya sabéis, varios de vosotros nos trasladasteis la necesidad de montar alguna sesión enfocada a la ciberseguridad en el entorno industrial, al conocer el gran número de ciberataques que están sufriendo este tipo de empresas. Así que nos pusimos en contacto con nuestros compañeros del clúster TIC de Tecnada para lograr esta sesión que vamos a realizar, que como ya sabéis tiene una duración de 1 hora y esperemos. Y se van a tratar temas como la organización de la ciberseguridad en las empresas, la prevención en ataques a vuestros clientes y a proveedores y las normativas y las certificaciones de ciberseguridad en el sector de la automoción, ¿vale? Para ello contaremos con la experiencia de 5 profesionales del sector que luego les presentaremos en concreto y comentaros que vamos a grabar la sesión. Bueno, ya empezó la grabación para compartirla luego en nuestra web y que gente que no haya podido o si quería repasarla podáis tener acceso a ella. Y daremos unos 10 minutos por persona, por presentador, para que haga su exposición, y incluidos unos 2-3 minutos al acabar para ruegos y preguntas, ¿vale? Durante las mismas intentad tener el micro y la cámara apagados para maximizar la calidad del ponente. Y poco más, muchas gracias. Y ahora os dejo en manos de Manuel, de Tecnara, que va a introducir la sesión. Muy bien, gracias, Víctor. Buenos días a todo el mundo. Me toca abrir una sesión que va a ser interesante, mucho más por los parlamentos de los ponentes que van a hablar sobre cuestiones que yo creo que son súper atractivas e interesantes para quienes estáis en el mundo de la empresa, de la manufactura, de la fabricación industrial. Vivimos un momento en el cual la ciberseguridad se ha convertido en noticia. Ataques realizados fundamentalmente pues mediante secuestros de datos a entidades españolas aparentemente tan poderosas como el Grupo Prisa o como el CEPE, el Servicio Estatal de Empleo, o la propia Telefónica, han sido detonantes de una preocupación importante. Y yo os entiendo al entender que si esto ocurre en estos ámbitos y ocurre con empresas muy cualificadas, ¿qué no pasará en mi empresa cuando yo implante mis sistemas de transformación digital, cuando empiece a aprovechar mi red de planta para conocer al dedillo mi producción y mejorar mi competitividad? La verdad es que el miedo está pasando ya de ese ámbito de la ciberseguridad en la estructura empresarial, pues las aplicaciones de gestión, en las comunicaciones, al de qué es lo que ocurrirá en el ámbito de los ataques criminales a la propia estructura tecnológica de producción. La verdad es que 2020 ha sido un gran año para el cibercrimen. 2021 va a ir mejor para las cuentas de los malos. Hago referencia a algunas curiosidades y casos del año pasado y de este principio de año. La primera, en Casa del Herrero, cuchillos de palo. En diciembre de 2020 se registró un superataque contra la empresa americana FireEye. Es una de las mayores empresas de ciberseguridad del planeta y que confirmó ser víctima de un ataque donde los malos sustrajeron las herramientas internas para las pruebas de penetración y de diagnóstico en otras compañías. Vaya, no es una buena noticia. Se llega hasta todo el mundo. Vivimos la situación del COVID y en la situación del COVID pues hemos tenido ataques contra el mundo de la industria farmacéutica movidos por 3 grupos nación. Es decir, la gran mafia de los ciberataques está orientada y radicada en 3 países, Rusia, Corea del Norte y China, y fueron dirigidos contra todas las compañías fabricantes desde Canadá a la India, desde Francia a Corea del Sur, para interferir en el desarrollo de las vacunas COVID. Una de las principales víctimas fue, por cierto, AstraZeneca, que a pesar de ser denostada posteriormente, no hay que olvidar que fue la empresa líder en la realización y diseño de las vacunas contra el COVID. Interferir con ellas tiene un valor económico enorme. Ha sido también año en el cual el propio COVID facilitó la difusión universal del teletrabajo, pero que nos llevó a situaciones de riesgo tremendas, como por ejemplo que con un teletrabajo expandido en España y en otros países del mundo de una manera
generalizada en lo que son administración, servicios, etcétera, etcétera, apenas un 30%, 30 de cada 100 ordenadores que estaban trabajando desde casa estaban amparados o protegidos mediante el paraguas de una estructura de ciberseguridad robusta y firme. Una gran mayoría de estas conexiones se han estado realizando a pelo, sin ninguna protección. Ordenador personal pinchado a la conexión Wi-Fi del Internet de la casa del trabajador y de ahí se ha llevado hacia la conexión con redes corporativas, sin protección de recursos corporativos, sin proteger la información que se gestionaba en los mismos. Ha sido también un año en el cual el ransomware, el secuestro de los datos de las empresas, ha sido tremendamente habitual. Una enorme capacidad técnica, con el famoso WannaCryptor como líder de la herramienta para la intrusión, y que han conseguido realizar ataques perfectamente planificados y estructurados, infecciones masivas a nivel mundial, en empresas como las que, o empresas o administraciones como las que hemos conocido al principio, basadas siempre en el mismo tema. Secuestro de ficheros, pedir un rescate y dejar al albur de tomar una decisión, pagar o no pagar, con una expectativa siempre bajísima de recuperar. En este caso, las empresas que estuvieron mejor preparadas, con unas copias de seguridad actuales y separadas disponibles para su restauración, tuvieron menos impacto, pero ha sido muy nombrado el caso del Servicio Estatal de Empleo, que dejó en plena batalla de los ERTE a un número de trabajadores súper importante sin acceso a todo el sistema informático que en plena pandemia era el único canal del SEPE para atender a sus clientes. Pero no tenemos que ir muy lejos. Temas más cercanos también han sido notables y por su impacto y su notoriedad. El phishing, la suplantación de la personalidad, que ha supuesto un gran número de los ataques a privados en el año 2020 y lo sigue siendo. Esos clásicos mensajes enmascarados que fingen ser un banco, fingen ser una empresa de mensajería y que te piden un enlace simplemente en el que tú caes en la trampa, contestas, clicas en el enlace y haces una entrada fácil en tu ordenador o en el ordenador de tu trabajo a esos recursos, que son además campañas baratas, sofisticadas, altamente efectivas y que se pueden adquirir ya en la web profunda, en el Internet profundo, como un cibercrimen, como un servicio. Es decir, entrar en la página, adquirir un volumen de compras de direcciones a las que atacar, pagar con una cibermoneda y disponer con todas las ventajas del mundo de una capacidad de ataque muy importante, con unos costes muy contenidos y, sobre todo, al alcance de una delincuencia menor que no tiene nada que ver con el cibercrimen organizado que ataca gobiernos o que ataca a laboratorios fabricantes de vacunas. Y dos cuestiones que también son importantes, dos puntos críticos que están siendo todavía un verdadero valor fijo en el hit parade de los errores, de los errores que se cometen y que propician invasiones y ataques a particulares y a las redes corporativas de las empresas. Uno, la gestión de las contraseñas sigue siendo patética. En el portal NordPass puedes hacer una comprobación de hasta cuántas veces se han filtrado tus contraseñas correspondientes a un determinado usuario. Y después de analizar, el año pasado se analizaron 300 millones de contraseñas filtradas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la conclusión es que la robustez de las contraseñas era tan mala y tan floja que ni siquiera hacía falta robarlas, que con un ataque de inteligencia sobre las contraseñas hubiera sido sencillo. Si sumamos correo electrónico y sumamos ataques de phishing, nos damos cuenta que una gran parte de esos ataques lo son fruto de la ingeniería social, es decir, provocar que el empleado o el trabajador de nuestra organización interprete equivocadamente un correo con ese anzuelo inserto dentro y caiga en la trampa y ponga en riesgo pues, de suplantaciones de identidad, de pagos falsos, de tomar dominio de los ordenadores o, lo que es peor, de inyectar un potente ransomware que secuestre todos los ficheros. Y ahora estamos en el mundo del Internet de las cosas. Internet de las cosas, que es algo que va a ir más allá de lo que puedan ser meramente las instalaciones manufactureras digitales en las que haya acceso a las redes de fabricación, en las que haya datos, etcétera, etcétera, sino que tiene gateras tan curiosas como pueden ser todos los dispositivos que están conectados a la red Wi-Fi de casa o de la empresa para favorecer una vida más placentera y cómoda. Y esto puede ir desde aires acondicionados a bombillas hasta cafeteras,
en las cuales el quebrantar el acceso a esa máquina puede proporcionar acceso a los malos al resto de la red. Entonces, en esta situación, el mensaje de hoy debe de ser muy claro, que la ciberseguridad de la empresa es un elemento más de la organización, que tiene que tratarse con la misma firmeza que cualquier otra protección de riesgos. Que tiene que haber un compromiso entre la propiedad, la gerencia y la dirección técnica para establecer esta política férrea de seguridad que debe apoyarse en el apoyo de proveedores cualificados para tener una política de seguridad robusta y bien plantada. Y que, ojo, no debe nunca olvidar un tema. El factor humano es crítico. Todas las políticas de seguridad tienen que recordar siempre que el eslabón más débil de la cadena de la protección contra el cibercrimen es el ser humano. Tanto por miembros de nuestra organización, que tienen que estar formados y conocer los riesgos de todo lo que manejan en cualquiera de los puestos de trabajo, tanto de administración como industriales, en nuestras organizaciones para evitar caer siempre en las trampas de los malos. Me voy a por el último minuto. Cosas buenas. Una industria de ciberseguridad seria y robusta, con producto nacional hecho en España y empresas implantadoras que tienen la capacidad para darle el apoyo necesario a las empresas y especialmente a las manufactureras a mantener su grado de protección. Y otra buena noticia, España es un referente. El Instituto Nacional de Ciberseguridad va a ser probablemente sede de su homólogo de carácter europeo. Y decir también que dentro de los planes de recuperación y resiliencia hay una partida de casi 500 millones de euros destinada a mejorar y reforzar la industria nacional de seguridad y a reforzar la difusión y la formación sobre la importancia de la ciberseguridad en nuestras empresas. Con esto yo creo que me he plantado en el tiempo que había comprometido con la organización del webinar y atentos porque a partir de ahora vienen ya las informaciones concretas que pueden haceros tomar decisiones o tener un conocimiento que os lo permita dentro del mundo de la protección ante el cibercrimen de vuestras empresas. Gracias y buenos días. Pues muchas gracias, Manuel, por tu aportación. Como bien has dicho ahora, seguirá Daniel Gonzalo, de la empresa Ártico. Voy a darte paso como rol de presentador para que puedas ya... Ya lo tienes, Daniel. Así que todo tuyo cuando quieras. Vale, hola. Hola a todos. Perdonad un segundo que comparta la pantalla. Esto. Vale, ya. Perfecto. ¿Así lo veis correctamente? Sí. Vale. Pues hola, muy buenas a todos. Soy Daniel Gonzalo de Ártico Consultores. Soy delegado de protección de datos. Y la idea con la que venía hoy aquí era hablar precisamente, pues bueno, de cómo esta ciberseguridad en este contexto industrial de la industria conectada, pues bueno, se ve afectada por la privacidad, principalmente la privacidad, claro, referida al tratamiento de los datos personales, ¿no? Porque la idea es que no se nos olvide que en este contexto, ¿no? de ciberseguridad y de datos que nos interesa proteger en nuestro negocio, pues muchos de ellos muy sensibles son precisamente datos de carácter personal, ¿no? Por un lado, porque nos interesa a nosotros protegerlos precisamente porque no dejan de ser información de la empresa, y por otro, y por algo más egoísta, es porque hay normas que nos exigen su protección, que conllevan una serie de obligaciones legales y que además pues también una serie de sanciones muy importantes y un daño reputacional, ¿no? Ahora mismo pues cualquier, como ha comentado antes el compañero, cualquier ataque de ransomware, cualquier pues problema en ese sentido al final es noticia y llama mucho la atención pues en cualquier periódico, ¿no? Tal empresa ha sufrido un ataque, ese ataque ha tenido una consecuencia o no sobre datos personales, ¿vale? Entonces, ese es el contexto en el que
en el que os quería hablar yo. Dentro de esa protección de los datos personales en esta ciberseguridad industrial, nos interesa, en mi opinión, yo creo, principalmente el enfoque de la privacidad desde el diseño, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros queremos implantar o desarrollar nuestra industria conectada, muchas veces pues hablamos de sistemas precisamente pues eso, ¿no? Interconectados, que se transmiten información unos a otros, unos la recogen, otros la procesan. Pues podemos partir de eso, del Internet de las cosas que se ha mencionado ya, Big Data, inteligencia artificial. Entonces, claro, en ese contexto normalmente nos van a interesar pues, métricas, datos, información que generalmente no serán considerados datos personales. Pero es esa línea que podemos llegar a cruzar en algún momento donde los datos que nosotros recojamos, procesamos, analicemos sean considerados datos personales, pues donde entrará pues con toda la fuerza realmente el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y todas las series de disposiciones pues que se aplican en este sentido de los datos personales, ¿no? Entonces es más un esfuerzo de cautela de cara a que, pues bueno, todo lo que vayamos considerando de cara a esa modernización no perdamos de vista esa perspectiva de los datos personales, ¿no? Entonces, en este contexto viene precisamente la privacidad desde el diseño. Es decir, antes de que yo implante cualquier sistema, mi interés, por propio interés por un lado, porque modificar cosas a posteriori va a tener siempre un coste en tiempo o en dinero, y luego pues por considerar la propia norma, ¿no? Porque antes de iniciar un tratamiento que conlleve pues el uso de datos personales, tengo una serie de obligaciones que he de tener en cuenta, ¿no? Entonces, el principio de esas obligaciones precisamente es la privacidad desde el diseño, ¿no? Que de manera proactiva y preventiva considere el uso que se va a hacer de esos datos personales en ese sistema pues bueno, de tratamiento que estoy considerando, en esa industria conectada que quiero implantar en mi empresa, y se consideren una serie de cuestiones relativas a la privacidad en la fase de diseño, ¿no? Cumpliendo pues una serie de partes que nos exige la norma, pues siendo transparentes con el uso que vamos a hacer de los datos personales. Si fuera industria conectada, posiblemente fueran datos personales de trabajadores, valores de producción, tiempo invertido por cada trabajador en un proceso determinado, y juntando, ¿no? Acumulando esa información, pues tendríamos que considerar eso, esa privacidad desde el diseño. ¿Qué nos permite considerarlo desde el diseño o de qué manera conseguimos realmente esa privacidad desde el diseño? Pues concretamente con una obligación legal expresa del Reglamento General de Protección de Datos, que es la evaluación de impacto, ¿vale? La evaluación de impacto, entrando brevemente en una parte de teoría, lo que nos obliga es a considerar un tratamiento de datos personales concreto, de manera que sí, porque utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto, fines y porque supone un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, deberemos analizar ese tratamiento, evaluarlo desde la perspectiva legal, pero sobre todo en el contexto de esta jornada de hoy, desde la seguridad de la información también, ¿no? Es decir, la perspectiva legal, voy a tener que considerar si yo puedo realmente tratar todos estos datos que pretendo, ¿no? De qué manera voy a recoger esa información que sea un dato personal de mis empleados, siguiendo el ejemplo de una industria conectada. Hasta qué punto puedo yo recoger esa información, compartirla, analizarla, trabajarla pues en un Big Data, tomar decisiones luego automatizadas, elaborar perfiles de estos empleados, de su productividad, no considerándolo ya en un conjunto de
pues de una fábrica, por ejemplo, ni de una sección, sino analizando empleado por empleado, entraríamos en esa zona, ¿no? Y en esa perspectiva de los datos personales. Entonces, esta evaluación de impacto me exige valorarlo todo de manera previa, legalmente, pero luego también pues por medio de un análisis de riesgos de la seguridad de esa información, ¿no? Que yo voy a estar recogiendo esa gran cantidad de datos personales, ¿no? Entonces, claro, esta evaluación de impacto realmente, ¿qué me aporta? Pues me va a aportar esa visión, ¿no? Esa visión antes de iniciar el tratamiento, esa privacidad desde el diseño, que yo pueda valorar pues todos los riesgos, tanto legales como técnicos, con los que puede verse afectada esa información y sobre todo me permitirá cumplir con la norma, ¿no? Y que luego no me sancione la Agencia Española de Protección de Datos o no tenga ya una brecha de seguridad, ¿no? En todo caso, de todos modos, concluyendo con el concepto, voy a tener que valorar la necesidad. Es decir, si yo tengo un sistema que, pues, siguiendo con el ejemplo que recoge esta serie de información, pero luego pretendo anonimizarlo y tratar solo valores estadísticos agregados, etcétera, si esos datos yo los he generado a partir de datos personales, pues tendré que valorar esa necesidad de esa evaluación, ver si realmente la tengo que llevar a cabo o no, o ver qué garantías me aplica la anonimización que yo pretendo llevar a cabo, porque no toda la anonimización es real, ¿no? A veces estamos hablando de pseudonimización y puede que no sea una anonimización real y eso pues nos exija la propia evaluación para demostrarlo, documentarlo y poder, pues bueno, pues poder ser transparentes en ese sentido, ¿no? De cara a los propios interesados, en este ejemplo serían los trabajadores, comités de empresa, etcétera, ¿no? Que no vean afectados sus derechos. Concluyendo, porque esto va muy rápido, precisamente en esta industria conectada nos interesa mucho también los riesgos que puede suponer el propio Internet de las cosas, recogiendo esa información con sensores, etcétera, el propio análisis que hagamos Big Data de esos datos, si son datos personales, los riesgos que tiene ese propio tratamiento, ¿no? Si anonimizan, si es aplicable el reglamento de protección de datos personales, el origen de los datos, si son exactos, la transparencia del proceso, ¿no? Cómo se van a ver afectados esos datos para que los interesados sepan qué garantías tienen, ¿no? Porque puede tener consecuencias para un trabajador. Podemos hablar de productividad, podemos hablar de bonus, podemos hablar de penalizaciones y luego ya si aplicamos pues procesos de inteligencia artificial a esos datos que hemos recogido y que estamos tratando a modo de Big Data, ¿no? Los propios riesgos de analizar esa información de esa manera, que pueden darse sesgos o como digo, pues pueden trasladarse en riesgos para los derechos de los trabajadores o de las personas de las cuales pues recogemos esta información, ¿vale? Muy brevemente, muy rápido, no sé si he ido demasiado rápido, pero por si acaso esto es un poco lo que yo quería trasladar: protección de datos personales, privacidad desde el diseño, evaluación de impacto y los riesgos, ¿no? que supone, pues tanto legales como técnicos, sobre estos datos personales que queremos proteger pues bueno, cuando los tratamos en nuestros procesos de industria conectada y de ciberseguridad industrial. Pues muchas gracias, Daniel. Damos un minuto si alguien tiene una pregunta concreta para Daniel. Si no, daremos paso a Juan Carlos Pozas de Siemens. ¿Alguien tiene alguna pregunta en concreto? Pues mira, todo el mundo se entera muy bien. Me alegro. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vale, vamos a dar paso a Juan Carlos. A ver qué te busco. Aquí te tengo. Vale. Activé la cámara, así que Pues el que está con cámara. ya está. Presentador. Muy Vale. bien. Compartir toda la pantalla. Compartir.
Vale, ¿se ve correctamente? Perfecto. Muy bien. Pues en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de participar en este evento. Mi nombre es Juan Carlos Pozas. Soy responsable de Producto de Comunicaciones Industriales y Ciberseguridad Industrial en Siemens. Y en concreto, mi pequeño slot de la ponencia, pues voy a aprovechar para hablar de la ciberseguridad industrial, la importancia de una solución a medida, es decir, cómo es necesario trabajar en cada tipo de industria y en cada tipo de subindustria, podríamos llamarle, o incluso dentro de unas diferentes plantas, pues que los requisitos son diferentes en materia de ciberseguridad industrial y, por supuesto, pues alrededor de esto, cómo cada industria es un mundo, ¿no? Por empezar, vamos a ubicarnos, ¿no? Las arquitecturas Internet of Things industrial son la base para su éxito futuro. Este es un mensaje que para todos es una realidad, ¿no? A día de hoy estamos en un modelo en el que las industrias están cambiando. Los modelos de concebir el proceso productivo ha dado un paso más allá del concepto de tener una industria, tener un sistema, tener una planta en producción, a conocer más allá de lo que estamos produciendo cuál es el potencial de la información a través de los datos intrínsecos de los sistemas productivos. Dicho de otra manera, tenemos plantas en producción, tenemos sistemas que hemos desarrollado que el nivel de disponibilidad que tienen a día de hoy es altísimo. Lo que nos vamos encontrando poco a poco es que estos sistemas tienen unas capacidades mucho más allá. Tienen unas capacidades en las que nos dotan, vamos históricamente, pues desde la posibilidad de hacer un mantenimiento de planta, pasando por la posibilidad de tener un mayor conocimiento y una mayor facilidad a la hora de conocer los KPIs de producción. Y si miramos un poquito más, lo que nos vamos a encontrar son todos los potenciales que nos dan el concepto de las arquitecturas Industrial Internet of Things, la capacidad de conocer aspectos de nuestra propia producción que nos van a llevar a través de sistemas como suena un poco idílico, ¿no? Pero no es así, a través de la inteligencia artificial o a través de la correlación de la información, a disponer de mucha más información y a ser capaces, pues a través del dato, a Big Data, el Big Data lo empezaremos a correlar, empezaremos a disponer de información y al final seremos capaces de transformarlo en valor, ¿no? Siempre pongo un ejemplo a través de esto y es que si somos capaces de conocer cómo trabaja un motor, cuáles son las vibraciones, las variaciones en cuanto a rangos de temperatura, vamos a ser capaces de disponer de información para hacer un mantenimiento preventivo mucho más adaptado y ahorrarnos muchísimo dinero en el ciclo de vida de un motor. Esto lo podríamos extrapolar a través de millones de ejemplos para ver cómo podemos hacer nuestros procesos productivos más óptimos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Para ser capaces de llevar los objetos inteligentes o cosas, que a mí me gusta decir que no son objetos inteligentes ni cosas, sino que pueden ser máquinas, líneas de producción o también objetos que ponemos paralelamente a sistemas como podrían ser los motores antes mencionados, nos llevan a requerir de unos sistemas de conectividad digital que a través de las ventajas que nos estaban dando la industria ya a día de hoy, estaban requiriendo una transformación. Esta transformación, bueno, ha ido cambiando de nombre, ¿no? Primero podríamos hablar de una primera estructuración para llevar a cabo una mayor disponibilidad de los procesos productivos, un mayor orden, mayor capacidad a la hora de aislar problemas en producción. Al final empieza a rondar ese concepto de disponer de una mayor disponibilidad de los procesos productivos, ¿no? La realidad, a día de hoy la motivación va más allá. De ser conocedores que somos capaces de sacar ventaja de, llamémosle industria 4.0, llamémosle digitalización, pero a la explotación del dato dentro de lo que es el proceso productivo y entendamos nuevamente por dato, más allá de simplemente el valor de producción, hasta esa información intrínseca que no éramos capaces de ver y no éramos capaces de correlar, nos hacen ver que tenemos por delante un proceso de transformación digital que nos va a aportar grandísimas ventajas a la hora de optimizar nuestros procesos. ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva a transformar sistemas particularmente aislados a sistemas completamente conectados. Este Industrial Internet of Things ha venido a transformar nuestra industria y esto requiere que estemos preparados para mantener lo que se produce y cómo se produce con una altísima disponibilidad, pero también estar preparados para sacar todas las ventajas de este flujo de información a través de lo que vamos a llamar el sistema de conectividad digital global que tendríamos en la parte industrial. Sistema de conectividad digital global que tenemos en la parte industrial que tiene unos requisitos particulares. Y estos requisitos son los que los hacen tan especiales. Si nosotros miramos los sistemas de conectividad industrial, los requisitos que tienen son críticos. El primero de ellos
es que lo que va a primar, sobre todo, incluso antes de hablar de la ciberseguridad, dentro de los procesos productivos, es que les vamos a requerir una altísima disponibilidad, porque la disponibilidad es lo principal si lo que estamos es produciendo. Una carencia de disponibilidad nos va a llevar en el sistema de automoción a perder coches por minutos, coches por segundos y al final tener unas pérdidas que realmente son desproporcionadas con respecto a lo que tendríamos si miramos los sistemas IT. De modo que tenemos que poner ahí un primer foco, ¿no? Cuando tenemos sistemas de conectividad, lo que tenemos en un primer lugar es que entender los sistemas de conectividad en el contexto de lo que tenemos por delante. No es lo mismo entender un sistema de conectividad en un entorno IT que en un entorno OT. Y si nos vamos a un entorno OT, tendremos tantas diferencias como las que podríamos tener con respecto al sistema IT si, por ejemplo, nos vamos a una industria de proceso, si nos vamos a una industria discreta, si nos vamos a una industria de distribución energética. Tenemos que contextualizar cuáles son los requisitos de nuestro sistema de producción particular. Y en cuanto empezamos a mirar, lo primero que nos encontramos es que ya desde el diseño, algo que ya nos sonaba de la presentación anterior, tenemos que tener en cuenta, por un lado, cuáles son los requisitos de disponibilidad y, por otro lado, en función de esa disponibilidad que va a condicionar nuestra conectividad desde el diseño, tendremos que valorar cuáles son los requisitos en materia de ciberseguridad que tenemos que aportar a estos diseños. De modo que estamos completamente alineados con lo que se ha dicho previamente. Tenemos que concebir la ciberseguridad como una particularidad de nuestro sistema de conectividad digital desde el diseño. La seguridad no es un apósito, no es algo más que pondremos dentro de nuestro sistema. Tenemos que concebir sistemas que desde el diseño sean capaces de tener una altísima disponibilidad ante, por ejemplo, el fallo. Tiene que tener una altísima disponibilidad y tiene que estar contextualizado a lo que tenemos por delante. La ciberseguridad, hemos oído 1000 veces que es un modelo de defensa en profundidad. Tenemos que poner todas las medidas que sean necesarias para garantizar nuestra seguridad, incluso cuando alguna pequeña parche o algún pequeño punto de seguridad se ha vulnerado. Vale, perfecto, eso lo conocemos particularmente todos. Pero la ciberseguridad se podría concebir como varias áreas. Seguridad de planta, seguridad de red, integridad del sistema. Pensemos que estamos hablando de la parte de conectividad digital. Yo lo particularizaría en 2 puntos. El primero, tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar un diseño pensando en la disponibilidad de nuestro proceso productivo. Este diseño tiene que contar con los requisitos de ciberseguridad y garantizar las necesidades que se están requiriendo al sistema. Es decir, no podemos concebir un diseño de conectividad digital sin contemplar que tiene que estar preparado para garantizar accesos remotos, que tiene que concebir la segmentación de redes acorde a las necesidades que tenemos en materia de ciberseguridad y segregando redes IT y OT. Tenemos que tener una protección de célula o línea o unidad de producción o máquina debidamente trabajada. Y, por supuesto, si miramos más allá sobre este diseño, empezaremos a ver objetivos y requisitos desde el diseño nuevamente que nos van a pedir tener trazabilidad, tener conocimiento, que es lo que está pasando en nuestros sistemas. Todo esto ha de ser tenido en cuenta. Pero si vamos al paso 0 o al paso 1, lo primero que vamos a tener por delante es, vale, ¿y cómo diseño yo? ¿Cómo empiezo a trabajar dentro de mi sistema de conectividad? Pues bien, lo primero es un diseño acorde a la industria que tenemos por delante. Como ya he adelantado antes, cada industria es un mundo y cada industria tendrá unas necesidades particulares. Ahí es muy importante basarnos en blueprints, white papers de seguridad y tenemos la suerte de que en la casa sí que es verdad que conocemos desde el punto de vista de que somos fabricantes y hemos tenido que cumplir con todos los requisitos cuáles son los modelos que va a requerir cada tipo de industria. El segundo punto será, como hemos dicho antes, tenemos que garantizar la gestión de estos modelos que ya hemos diseñado con los requisitos de la conectividad. Tenemos que tener esa habilidad y esa capacidad de llevar a cabo una gestión de fallos. Tenemos que tener el conocimiento a través de un CERT, tenemos que tener el conocimiento a través de publicaciones de cuáles son las vulnerabilidades asociadas a toda mi base instalada, para lo cual tenemos que conocer toda la base instalada. Tenemos que ser capaces de llevar a cabo la gestión de fallos, tenemos que ser capaces de llevar a cabo la validación y documentación, firmwares. Tenemos que ser capaces de tener nuestro sistema actualizado. Pasa, por tanto, la conectividad digital a ser un sistema que tiene que ser trabajado como propio sistema. Ya no es algo que aporta conectividad y nos olvidamos de ello. Es un sistema a mantener, porque va a sustentar la seguridad
de todo el sistema que nosotros vayamos a trabajar. Si vamos a algo muy sencillo, tendremos la disponibilidad. Si vamos avanzando, tendremos la segregación. Si seguimos avanzando, querremos conocer qué es lo que está pasando, incluso ser capaces de alertar ante una desviación en cuanto a los patrones de uso de mi sistema. Y lo que, por supuesto, tampoco podemos dejar a un lado es lo que van a requerir nuestros proveedores para llevar a cabo al extremo la disponibilidad de nuestro sistema. En este sentido, tenemos que garantizar desde esa particularización, ese sistema que hemos diseñado, tenemos que ser capaces de garantizar las comunicaciones remotas acorde a lo que se viene trabajando. Soluciones de comunicación remota hay miles, ¿vale? Todos conocemos lo que es una VPN y todos conocemos lo que es trabajar desde casa en unos requisitos mínimos de seguridad. Ahora, las particularidades que tiene todo esto en el mundo industrial son características. Nosotros lo que vamos a pedir a una persona que se conecte para hacer un mantenimiento de máquina en línea no es lo mismo que le vamos a pedir a una persona que se conecta a las bases de datos de nuestra empresa para nutrirse de información y poder trabajar desde casa. Lo que tenemos que hacer es contextualizar y poner en valor todos esos requisitos que un proveedor de máquina que necesita conectarse a un autómata, que no entiende de segregaciones y prácticamente no va a trabajar los direccionamientos, pero sí que entiende que particularizar, optimizar o reprogramar unos parámetros de trabajo de una máquina van a garantizar una mayor disponibilidad y una mayor productividad dentro de mi sistema. De modo que tenemos que contextualizar también estas comunicaciones remotas. Volviendo a lo que hablábamos antes, todo esto lo tenemos que tener en cuenta con independencia de la industria que tengamos por delante. ¿Son características comunes? Sí, pero son formas distintas de tenerlas en cuenta en función de dónde las vamos a aplicar. Si nosotros nos vamos a una industria de alimentación y bebida, lo primero que vamos a ver es que las características que vamos a pedir a un entorno es que sea prácticamente híbrido. Nos vamos a encontrar industria de proceso conjuntamente con industria discreta. Si nos vamos a entornos de túneles, vamos a empezar a hablar de protocolos que, por ejemplo, en entornos como el auto, no están para nada trabajados, porque tendrán otro tipo de características, tendrán otro tipo de forma de intercambiar datos, tendrán otro tipo de máquinas y tendrán incluso otra distribución en cuanto a dispositivos y a tipo de máquinas o a tipo de unidades de comunicación estemos trabajando. De modo que lo más importante en este punto es contextualizar, ver cómo generar los estándares y ver cuál es esa información en forma de blueprints, de casos de uso, ¿vale? De experiencia, somos capaces de trabajar desde el conocimiento de lo que venimos a proveer. Y aquí es muy importante, proveer. Necesitamos trabajar con un ecosistema que realmente entienda las características y necesidades de todos los puntos que tenemos en nuestro entorno de producción. Nosotros, como proveedores de producto, ¿vale? Conocemos cuáles son los requisitos. Como fabricantes, conocemos qué es lo que se necesita desde el punto de vista de producción. Pero necesitamos y disponemos también igualmente de una red de partners que son capaces de aterrizar todas estas necesidades e incluso extenderlas a través de, por ejemplo, la externalización de servicios que sean capaces de garantizar un conocimiento de qué es lo que tenemos que optimizar, sobre qué vulnerabilidades tenemos que mitigar o incluso qué parches a nivel de operación necesitamos trabajar para que nuestro proceso esté debidamente protegido. De modo que esto se transforma en algo vital para nosotros y el conocimiento se pone como la piedra angular en cuanto al valor de lo que tenemos que trabajar. De modo que cobra especial importancia entender la digitalización, entender de todo tipo de industrias, entender, por supuesto, cuáles son las soluciones de conectividad digital y disponer de un portfolio amplio, completo, debidamente integrado como una solución que sea capaz de proveer algo seguro. Pero esto no tiene nada, ¿vale? Si no somos capaces de contar con un ecosistema que lo avale. Es decir, tenemos que ampliarlo más allá del diseño concreto al conocimiento a través de los diferentes diseños, ser capaces de adaptar las soluciones a lo que vamos necesitando y contar con partners de confianza que sean capaces de llevar al mercado todo este tipo de soluciones y poner en manos de los clientes finales la mejor de las perspectivas y la mejor de las soluciones que seamos capaces de proveer. Y a partir de ahí vamos a ser capaces de seguir trabajando, de crecer y vamos a poder llevar a cabo soluciones que sean posibles de mantener en un ciclo de vida de ciberseguridad, que es lo que le vamos a pedir a todos estos procesos, porque son sistemas PDCA, vamos a tener que ir trabajando constantemente sobre ellos e ir optimizándolos a lo largo del tiempo. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que para 10 minutos nos da una perspectiva bastante interesante
Ahí disponéis de mis datos por si fueran de interés y espero que como introducción a la perspectiva de la ciberseguridad desde el diseño y particularizada a cada tipo de industria haya resultado interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguna pregunta rápida? Si no, damos paso al siguiente ponente. Vale, muy bien. Pues a continuación va a hablar José María Alzaga de Gotor Comunicaciones. Voy a darle ya acceso. Vale. Ya eres presentador, José María, así que todo tuyo. Muy bien, pues voy a compartiros el documento un segundo. ¿Sí se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, un segundito que me adapto la pantalla. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad de poder participar en este webinar tan interesante. Mi nombre es José María Alzaga, soy director general y responsable de la unidad de negocio del sector industrial de Gotor Comunicaciones. Y en mi presentación, en mi ponencia, voy a intentar aterrizar algunos conceptos de los que ya hemos visto en las ponencias anteriores y un poco poder dar cara y ojos a este concepto de la ciberseguridad y cómo poder acometerlo, cómo poder afrontarlo en un escenario quizás un poquito más práctico en la medida de lo posible, ¿vale? Entonces, para ello considero interesante, considero importante hacer una pequeña presentación rápida. Vale. Una pequeña presentación de nuestra línea de negocio de Gotor Industria para centrar precisamente esta cuestión de cómo gestionamos por parte de Gotor Comunicaciones el concepto de la ciberseguridad, ¿vale? Gotor Industria es una línea específica para trabajar en el sector industrial, para aportar soluciones tecnológicas específicas para el sector industrial, entre ellas, lógicamente, la ciberseguridad. Dentro de este enfoque, nuestro portfolio de servicios y de trabajo con los clientes engloba todas las actividades necesarias para afrontar este tipo de proyectos, tanto a nivel de conocimiento, ingeniería, consultoría, despliegue de proyectos en manos, soporte, etcétera, etcétera, en global o en particular, completo o de forma parcial en función de cada caso. En ese sentido, ahí nos adaptamos. Y para centrar en concreto qué apartado de estos servicios es el que voy a tratar en la ponencia, me gustaría primero ubicar los conceptos de seguridad dentro de una industria que básicamente contienen, por un lado, aquellos relacionados con lo que son las comunicaciones y los sistemas de información, que es donde aplica en mayor medida la ciberseguridad, y, por otro lado, los conceptos más físicos, ¿no? De gestión de seguridad más física en cuanto a accesos, temas de vigilancia y demás, ¿vale? En este caso, el lema de la ponencia, que es la digitalización de la cadena de producción, impacta directamente en la parte de comunicaciones y en la parte de sistemas de la información. Y, en particular, la ponencia que estoy haciendo yo la vamos a centrar en la parte de comunicaciones, ¿vale? En todo el área de comunicaciones. ¿Qué aporta en este sentido la línea Gotor Industria a este apartado particular de las comunicaciones, la ciberseguridad en los entornos industriales? Pues básicamente o principalmente el hecho de que Gotor tiene una visión global de una industria en cuanto a las áreas o las infraestructuras tecnológicas habituales, en el sentido de que tenemos un área, una actividad más del mundo IT y la propia de la cadena de producción, de la parte de operaciones, ¿vale? Que es el mundo que denominamos OT. Entonces, en este sentido, nuestra visión es una visión global, vemos ambas áreas, ambos tipos de actividad,
somos conocedores de los requisitos y las infraestructuras que se manejan tanto en un mundo como el otro y buscamos aportar soluciones que den respuesta en particular a los requisitos de cada área y en general una visión integral, una visión integrada a las necesidades de la compañía, de la industria, visto en su conjunto, ¿vale? Bajo una visión global. Entonces, en este sentido, disponemos de partenariados y de colaboraciones y trabajamos con soluciones y con partners, con fabricantes específicos para el entorno IT, para los requisitos del entorno IT, y otros que son específicos y orientados para las necesidades y para los requisitos del entorno IT, como pueda ser el caso de Siemens, que es el ponente anterior, ¿vale? Y sería un ejemplo claro de una solución y un partner con el que tenemos digamos, actividad enfocada específicamente al entorno de la cadena de producción, al entorno UT. ¿Vale? Este sería un poco el punto de partida, el escenario de partida y con el cual centramos lo que vamos a ver desde el punto de vista de la ciberseguridad aplicada a los sectores industriales en general y al sector de la automoción en particular. ¿Vale? Dicho esto, para un poco aterrizar de qué estamos hablando cuando tratamos el tema de la ciberseguridad en una industria, en este caso una industria del sector automoción, voy a identificar esas dos grandes áreas, esos dos grandes mundos que existen en todas las industrias, como es el área IT y el área OT, realmente en qué consisten y qué particularidades tienen, ¿no? Cuál es el contexto de partida en ambas áreas, en ambos sectores. El mundo IT, pues un poco es el que conocemos tradicional, con equipamientos de usuario de todo tipo y dispositivos también que prestan diferentes servicios o diferentes actividades para las empresas, ¿vale? Ordenadores, dispositivos de telefonía IP y otros elementos que forman parte del mundo IT. Y la parte OT está más centrada en todo lo que es el área de producción, la cadena de producción, con dispositivos tipo PLC, SCADA, robots, AGVs, que son quizás elementos más recientes, sensores, pantallas HMI, etcétera, ¿vale? Un poco por centrar y ubicar cada uno de esos mundos, qué elementos son los que en la práctica entran en juego. Y desde el punto de vista de contextualizar cada una de estas áreas, qué particularidades tiene, en el caso de IT estamos hablando de una comunicación entre usuario y servidores, usuario y aplicaciones. En el mundo de la cadena de producción estamos comunicando principalmente máquinas, ¿vale? Es una comunicación horizontal, mientras que la comunicación IT es una comunicación vertical. En IT es crítico y es relevante el ancho de banda y la velocidad que yo pueda dar a las aplicaciones y a los usuarios. En el caso del mundo T, en el caso de la cadena de producción, no es tanto cuánto ancho de banda tengo, cuánta velocidad, sino que es un parámetro más comedido, no es un requisito tan intenso, hay otros requisitos más importantes. En el mundo IT, la disponibilidad de la conectividad a la nube es crítica, porque hoy en día prácticamente todos los servicios tienen un punto de conexión con el mundo cloud. En el caso de la red OT, para el funcionamiento de la cadena de producción, lo importante es la parte LAN, lo importante es la comunicación entre las máquinas y el cumplimiento de los requisitos que existen de comunicación entre esas máquinas. El mundo IT tiene que dar respuesta a determinadas necesidades como son la movilidad, como son los dispositivos propios del usuario, invitados, conectividad cloud. En el caso de OT estamos hablando de otros conceptos, de otros requisitos distintos, diferentes. Es muy importante la comunicación en tiempo real entre las máquinas, el poder tener un buen sistema de conexión remota segura a las máquinas para labores de mantenimiento. Y luego no hay que olvidar que tenemos una serie de elementos de seguridad críticos que afectan al personal, de safety, que también están soportados por la red de la cadena de producción, por la red OT. ¿Vale? A nivel técnico, a nivel tecnológico, los protocolos que soportan el mundo IT son unos concretos, distintos, diferentes de los protocolos asociados al mundo industrial, asociados a las máquinas. ¿Vale? Estamos hablando de dos conceptos distintos. Aunque a nivel de comunicación el mundo IP es el que conecta todo, por encima los protocolos que soportan los servicios, los dispositivos y demás son totalmente distintos.
Y desde el punto de vista conceptual de la actividad, digamos que la actividad del mundo IT es una actividad 8x5, aunque al final hoy en día pues todos estamos conectados para bien o para mal, yo diría que 24x7, pero conceptualmente la actividad es un servicio 8x5. La cadena de producción normalmente y en base a los turnos de producción y demás es un servicio 24x7 y es un servicio crítico, es el core de negocio, es un servicio que requiere una muy alta disponibilidad porque cualquier incidencia en la cadena de producción está impactando directamente en negocio, está impactando directamente en el servicio a los clientes y en los resultados de negocio, ¿vale? Pues este escenario sería el punto de partida, el punto que contextualiza dentro de una industria un poco los requisitos, las cuestiones propias del área IT y las cuestiones propias de la cadena de producción del área OT en el sector industrial, ¿vale? ¿Cómo acometemos la ciberseguridad desde el punto de vista de ambos prismas, ¿no? Evidentemente, el concepto sí es común, ¿vale? Al final la ciberseguridad es una protección frente a acciones externas que impacten en nuestro día a día, en la actividad de nuestra cadena de producción, de nuestros usuarios, de nuestros trabajadores, pero el cómo se enfoca en el mundo IT y cómo se enfoca en el mundo T tiene lógicamente sus diferencias. Y no es tanto una cuestión de intensidad de acción, sino de enfocar bien dónde tengo que aplicar la ciberseguridad, para qué, cómo y bajo qué premisas, en función de en qué área lo tengo que plantear y en qué área lo tengo que trabajar, ¿vale? Entonces, en este sentido, en el caso del mundo IT, pues es habitual esa segmentación de servicios basado en un concepto lógico, ¿vale? Pues basado en VLANs para poder a cada servicio aplicar un poco los parámetros que necesita. En la cadena de producción los conceptos son distintos. O sea, la segmentación va más orientada a tener celdas de producción donde yo confino el funcionamiento de una determinada celda, de una determinada unidad productiva para garantizar la correcta comunicación, el correcto funcionamiento en todos los sentidos, la correcta protección de esa celda de comunicación en base a sus requisitos, ¿vale? Y aquí entra en juego el hecho de que cada industria, cada sector, digamos que tiene sus propias peculiaridades, sus propios requisitos, su propia cadena de producción, su propia maquinaria, ¿vale? Cada sector tiene sus particularidades. En ambos casos, como ya hemos visto en la sesión anterior, se requiere una conexión remota. En el mundo IT, esa conexión remota va más orientada a dar movilidad al trabajador, ¿no? Todo el tema de teletrabajo que hemos vivido durante estos últimos meses, durante este último año. También, lógicamente, hay una actividad de soporte a lo que es la tecnología IT. En el caso de OT, esa conexión remota suele ir más orientada a tener un acceso temporal a determinadas tareas de mantenimiento de las máquinas con la particularidad o peculiaridad de cada máquina, de cada fabricante, ¿vale? Entonces, digamos que hay un punto de personalización muy importante en ese sentido. Otro aspecto relevante y que tiene un impacto directo en lo que es el concepto de la ciberseguridad, que es interno a la propia industria, ¿vale? Y ya no estamos hablando de aspectos que puedan venir de exterior, sino que es interno a la propia industria, es la necesidad hoy en día cada vez más importante de tener una comunicación del área IT con la parte OT y de la parte OT con la área IT, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues cuando yo planteo todo lo que es el tema de la explotación de datos para poder hacer Big Data y para poder tener determinados KPIs de negocio, etcétera, etcétera, voy a tener que extraer datos del mundo OT, de los PLCs, de las máquinas, voy a tener que extraer determinada información, consumo de materias primas, energías, etcétera, para trasladarlos al mundo IT y poder generar esos KPIs de negocio, ¿vale? Que me permitan medir rentabilidad, volumen de producción, factores asociados más a KPIs de cliente y demás, ¿vale? Y del mismo modo voy a tener que conectar aspectos provenientes del mundo IT con la actuación y la acción que voy a tener que llevar a cabo en el mundo OT, como puedan ser órdenes de trabajo que provengan de nuestro sistema ERP o datos o información necesario para calcular KPIs dentro de OT, pero que
que provienen como dato de partida del mundo IT, ¿no? Pues precios de materias primas, factores de conversión o aspectos de este tipo. Entonces, en este sentido, es importante una buena gestión de esta comunicación bidireccional entre ambos entornos con la aplicación de los elementos de ciberseguridad necesarios para que no exista, digamos, un escalado de riesgo de ciberseguridad si en ambos entornos no está bien gestionada y encima a una conexión entre ellos, ¿vale? Podría tener bien securizado IT, pero si lo conecto a OT y en OT no tengo una buena ciberseguridad, estoy abriendo una vía de riesgo, ¿vale? Algo similar ocurre con la parte de autenticación. En IT lo habitual es gestionar una autenticación del usuario, que es el que tiene mayor intensidad de actuación con la tecnología. En el caso de OT, aparte de los usuarios, están las propias máquinas, que también las tenemos que gestionar y también las tenemos que autenticar, ¿vale? Desde el punto de vista de control del tráfico, en el caso del mundo IT es una gestión, digamos, más masiva, en el sentido de que prácticamente hago esa acción sobre todo el tráfico y busco restringir el uso de determinadas aplicaciones que no sean corporativas o el cumplir un determinado compliance, tanto corporativo como legal, y, por supuesto, la prevención de ataques, tanto externos como internos. En el caso de OT, este filtrado va más orientado a una restricción de comunicación entre celdas, a una gestión de los direccionamientos IP que los fabricantes ponen a las máquinas y que muchas veces son los mismos y no es tan sencillo cambiar ese direccionamiento, y entonces tenemos que hacer una gestión de NATs, prevenir el ataque a determinados elementos críticos de la cadena de producción que puedan afectar incluso a la salud de trabajadores si llegan a impactar en la parte de safety o aspectos de core de negocio. Igualmente, lo mismo ocurre con los protocolos. O sea, el control, la gestión, la multiplicación de protocolos propios de IT es una concreta. Son protocolos pues, a nivel de red, Ethernet, IP, HTTPS y demás, que son propios o típicos de IT. En el mundo T, aparte, tenemos otros protocolos específicos, ¿vale? Que requieren su propia gestión, su propio tratamiento, su propia monitorización, ¿vale? OPCUA, Modbus IP, Profibus, son protocolos propios del mundo T que no existen en el mundo IT y que, por lo tanto, requieren elementos, equipamientos, sistemas capaces de tratar y capaces de gestionar ese tipo de protocolos que normalmente el mundo IT no gestiona y no trata. Lo mismo ocurre a la hora de tratar y gestionar el tráfico, ¿no? El mundo IT está más orientado a dar unos parámetros de calidad de servicio a los diferentes servicios, pues quizás garantizar un delay acotado en tráficos tipo telefonía IP, un ancho de banda además en tráficos de vídeo. Todo está orientado en que en esas VLANs aplico estos Quality of Service. En el caso del mundo T, la necesidad es dar un determinismo a la comunicación. Es decir, yo necesito que la comunicación entre máquinas sea totalmente determinista en cuanto a los delays y los milisegundos con los cuales van teniendo lugar ese traspaso de tramas para que ese robot, ese AGV, ese PLC funcione de una forma matemática y milimétrica y no se vea afectado el funcionamiento de la cadena de producción, ¿vale? Con lo cual, aquí estamos hablando también de equipos específicos para tratar este requisito concreto que tiene la red OT, tanto desde el punto de vista de comunicación como desde el punto de vista de la seguridad y la ciberseguridad en esos elementos. Y por último, hay otro aspecto muy importante y es el que conceptualmente las infraestructuras del mundo IT, las infraestructuras del mundo T a nivel de evolución tecnológica siguen patrones muy distintos. En el mundo IT todos sabemos que tanto a nivel de equipamiento como dispositivos, como smartphones y demás, y según en qué equipos, pues 2, 3 años, tecnológicamente ya hay evoluciones muy grandes y los fabricantes más allá de 5 años no dan tiempo de vida a sus equipos. En el caso de la cadena de producción, en el caso del mundo IoT, la obsolescencia tecnológica es muy superior en tiempos. El actuar y el actualizar o el realizar intervenciones en la cadena de producción es una cuestión crítica, es una cuestión que tiene su complejidad, porque la cadena de producción normalmente, como decíamos antes, es un servicio 24/7 y no es tan sencillo
el plantearse actuaciones que impliquen paradas o que impliquen en un momento dado algún tipo de incertidumbre en función de cómo tenga que intervenir a la hora de actualizar equipamiento, reemplazarlo, etc. Entonces, en este sentido, el tiempo de vida de los equipos del mundo T es mucho superior. O sea, el planteamiento de fabricantes como Siemens, que intervino anteriormente, en este sentido, digamos que es muy agresivo, ¿no? La disponibilidad de piezas, de reposición en dispositivos del mundo T, pues podría ir a la orden de 15, incluso 20 años. Con lo cual, conceptualmente es un enfoque totalmente distinto al correspondiente al entorno IT, ¿vale? Como resumen, la cadena de producción y su digitalización tiene unos requisitos muy específicos, muy concretos. Hay un componente muy alto de control, de alta disponibilidad, de determinismo en las comunicaciones, de gestión de determinados requisitos a nivel tecnológico, de protocolos, comunicaciones, etcétera, que son muy concretos y muy particulares. Y en este sentido, todos estos elementos requieren de base y a nivel de diseño, de forma nativa, el que tengan implícita la gestión de la ciberseguridad en todos los entornos de comunicación, bien sean entornos tipo cableado, que son, digamos, los tradicionales y los habituales, como hoy en día cada vez más en uso y más implantados, entornos inalámbricos, tanto en tecnologías Wi-Fi para gestionar, por ejemplo, las comunicaciones de los AGV, como la nueva tecnología 5G, que ya está empezando a impactar en ese entorno de cadena de producción, porque es una tecnología capaz de prestar servicios que cumplen requisitos del entorno T. ¿Vale? Entonces, en este sentido, el entorno cableado y el entorno inalámbrico requieren de una aplicación del concepto de seguridad bajo los mismos parámetros y con las mismas exigencias. Muchas gracias, José María. Es que vamos un poquillo justo ya de tiempo. A ver si... Hasta aquí mi presentación. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso directamente a Ismael Trigo de Garantic, que vamos, como he dicho, justos de tiempo. Así ya lo doy yo directamente como presentador. ¿Lo tienes ya? Vale, ¿se ve bien? Si te quitas el mute, a ver si te... Vale, ¿se me ve también bien ahora? Se te ve y se te escucha. Perfecto. Bueno, pues voy a intentar ser rápido, ya que yo creo que nos ha pillado un poco el toro y ser de los últimos tiene sus Sí, cosas. siempre. Bueno, Eso es ventajas. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ismael Trigo. Soy el director de la consultora Garantic, que llevamos más de 15 años ofreciendo pues soluciones a los sistemas de gestión de seguridad de información. Hemos ofrecido proyectos, hemos participado en proyectos desde implantación de sistemas para el cumplimiento del reglamento de protección de datos, pasando por ISO 27001, ISO 20000, Esquema Nacional de Seguridad, sistemas de compliance de prevención de delitos penales, pero vamos, estamos centrados principalmente en la seguridad de la información. Y hoy os venimos a presentar algo que para algunos puede ser de interés y quizá para otros no. Y tal vez algunos ya conozcáis, ¿no? Lo que os venimos a presentar es lo que se está convirtiendo en un estándar de facto dentro del sector de la automoción. ¿Qué es TISAS? ¿Qué es? Pues TISAS significa intercambio confiable de evaluación de seguridad de la información. En inglés, ya me perdonaréis mi acento, Trusted Information Security Assessment Exchange o algo parecido. Tampoco es importante. Y esta plataforma o este estándar, ¿en qué consiste? Bueno, pues realmente TISAS es una plataforma que puede entenderse como una certificación, aunque realmente la certificación, y luego lo explicaré, no la hace ni TISAT ni NX, que es, digamos, la asociación o el ente que hay detrás de la plataforma.
TISAS es también una herramienta de control para determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información del estándar VDA, ¿vale? ENX es la Asociación de Fabricantes y Proveedores de Organizaciones de Vehículos Europeos, ¿vale?, que agrupa los principales actores del sector de la automoción europea, ¿vale? Y es, digamos, la entidad que gestiona la plataforma TISAS. Y VDA, luego lo explicaré, es el estándar que debe de cumplirse para formar parte de la plataforma TISAS. TISAS es elegido por los principales fabricantes de automoción, principalmente alemanes, como son grupos Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW, y, como os decía, se está convirtiendo en un referente en el sector, ¿vale? Bien, y dicho esto, la pregunta sería, ¿qué tengo que hacer, ¿no?, para estar listo para una evaluación TISAS? Pues lo que tengo que hacer es tener un sistema de gestión de seguridad de la información con un cierto nivel de madurez, ¿vale? Para ello, habría que realizar primero una autoevaluación, ¿vale?, basada en el estándar que te proporciona la propia plataforma, y después pasar una auditoría de certificación, ¿vale? Esta auditoría de certificación la deberías acometer por los proveedores de certificación también aprobados por la plataforma. La noticia es que hay muchos proveedores y puedes elegir cualquiera. Los proveedores son muy conocidos por ya empresas de certificación, como puede ser Bureau Veritas, TÜV, o hay muchas empresas de certificación. Vosotros podéis comprobarlo en el portal y si necesitáis información os la podemos facilitar, ¿vale? Entonces, como os decía, TISAS, rebobinando, es una plataforma en el cual hay, por un lado, proveedores de certificación y luego, por otro lado, los proveedores y todos los players del sector de la automoción ingresan ahí, digamos que hacen ver su seguridad de la información, ¿vale? ¿Para qué? Pues muchas veces para poder trabajar con ciertos clientes es un requisito indispensable, ¿vale? Se está convirtiendo en un requisito indispensable estar en esta plataforma y a la vez tener esta certificación, ¿vale? VDA pues lleva desde 2017, es una compilación de controles derivados de la norma internacional ISO 27001 y, como os decía, lo están adaptando muchas de las empresas del sector del automóvil. Actualmente en esta plataforma hay más de 2.500 empresas que pertenecen a más de 40 países, ¿vale? Y profundizando un poco más, podríamos decir, ¿qué es el VDA? ¿Qué es el estándar? ¿Qué tengo que cumplir para pasar esa autoevaluación o para pasar esa certificación, esa auditoría? Bueno, pues el estándar está compuesto por 64 controles de la seguridad de la información. No nos vamos a extender porque nos llevaría mucho tiempo. Esos 64 controles pues van desde las políticas que tiene la organización, la propia organización de la seguridad de la información. Hay otro epígrafe dedicado a los recursos humanos, a su formación, a su concienciación. Hay epígrafes dedicados a las incidencias, a la propia ciberseguridad, en fin. Está bastante nutrido de todo lo que podría ser una muestra de ISO 27000, ¿vale? Además de eso, la norma se compone de diferentes partes y los 24 controles serían la parte general y hay dos partes adicionales que están dedicadas, una a la protección de prototipos y otra a la protección de datos de carácter personal, ¿vale? La sección de prototipos está compuesta por 21 controles
y la sección de datos de carácter personal está compuesta por 4 controles. Decir también que estos controles tienen varios niveles de aplicación, ¿vale? En función del objetivo de aplicación. Es decir, cada control puede tener diferentes, llamamos así, durezas de la aplicación de cada uno de los controles, ¿vale? En función del objetivo de aplicación. Vale, pues este sería el estándar, la presentación del estándar. Supongo que surgirán alguna duda, alguna pregunta. Estamos dispuestos a contestarlas y a solucionarlas en cualquier momento. ¿Y qué os ofrece Garantic? ¿Vale? ¿Cuál es nuestro propósito en esto? Bueno, pues lo que queremos ayudaros es, primero, a determinar el nivel de aplicación de la norma, en caso de que estéis interesados, de ayudaros a la implantación, de ayudaros a un análisis de riesgos que hay que hacer y es necesario y obligatorio para el cumplimiento del estándar. Ayudaros al cumplimiento normativo, que hay una parte del estándar que también supone cumplimiento normativo. Ayudaros a interpretar qué es lo que está pidiendo el estándar, ¿vale? Ayudaros también a la interpretación, a la coordinación de proveedores. Todos los sistemas de seguridad, y como ya hemos visto en las ponencias anteriores, supone que la empresa no los acomete solo, sino que realmente los acomete junto a otros partners. Normalmente son varios los que componen el sistema de seguridad de la información. Vale, pues nuestra labor es un poco coordinarlos, traducirlos, documentarlos, obligarlos a que documenten cosas para nuestro sistema de información y para que documenten cosas que nos ayuden a cumplir los estándares, ¿vale? Nuestra labor también es documentar todo este sistema, porque la documentación va a ser obligatoria para el cumplimiento del estándar, ¿vale? También nos ofrecemos para manteneros todo el sistema de gestión, sobre todo en lo que es preparación de auditorías, incluso para hacer auditorías internas, que también es obligatorio dentro del estándar, y sobre todo, y lo más importante, en el caso de que decidáis certificaros, acompañaros en la certificación. Nosotros nos ponemos una gorra de vuestra empresa y nos sentamos con vosotros para pasar la certificación, previamente ayudaros a la certificación, ¿vale? Y esto sería todo. Yo creo que he sido bastante rápido, he intentado simplificar bastante. Algunos de vosotros podéis decir, bueno, pues a mí no me interesa estar certificado porque en este momento mi cliente no me exige esta certificación. Bueno, pero a lo mejor este estándar os puede servir para arrancar o poner en marcha o ordenar vuestro sistema de seguridad de la información. Nosotros nos ponemos a vuestra disposición para facilitaros el estándar, incluso traducido, porque la plataforma TISAT lo ofrece en euros e inglés y nosotros ya hemos conseguido traducir parte del estándar y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, aclaración o cualquier tema que sea de vuestro interés con referencia a ISO 27001 o a TISAT. Muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Ismael. Daremos oportunidad al final que todos puedan contactar con vosotros de alguna forma, así que ya lo adelantamos. Perfecto. Así que ahora vamos a dar el paso al último ponente, a Pablo Ballarín, del Centro para la Ciberseguridad Industrial Valusian, que le doy acceso ahora mismo como presentador. ¿Ya lo tienes, Pablo? Que si está por ahí. Pablo. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Ya se ve la presentación? No nos faltará oírte cuando puedas. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Sí, te escuchamos y te vemos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Me veis también o no? Vemos la presentación, pero no vemos tu cámara.
pero sí te escuchamos. Ahora creo que Ahora sí, ¿no? te vemos a ti en la presentación y te Muy escuchamos. bien. Muy bien. Perfecto, oye, pues encantado, muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo que le estáis dedicando todos a esta jornada. Así que como soy el último y hay poquito tiempo y ya habéis absorbido un montón de conceptos, pues vamos, me voy a meter directamente al grano y vamos a hacer una sesión bastante práctica. Y lo vamos a hacer aquí, arrancando con esta foto, que para vosotros que venís que estáis en este mundo de la automoción, pues os da bastante familiar. Es una planta, obviamente, concretamente es la de Renault, la de Renault en el centro de Sandouville. No sé si recordaréis en 2017, en mayo de 2017, los estragos de WannaCry, que también afectó Renault. Y lo que les obligó es a cerrar varias plantas. La de Sandouville, que es esta que estáis viendo en la imagen, pero también la de Le Mans y otras también de Nissan, donde se fabrica la de Nissan en Sunderland, en Inglaterra, donde se fabrica el Qashqai o el Infiniti Q30. No sé si lo sabéis más o menos lo que representa parar una planta de producción, además por una cosa impensable hace un tiempo, que es un virus. Pues parar una planta significa literalmente dejar de facturar. Y en la industria automóvil, un parón de 1 minuto representa aproximadamente, dependiendo de la empresa, pues unos 22.000 euros por minuto. Así que imaginaréis estas plantas que tuvieron que parar durante varias horas, el daño directo que les hizo. Yo, como consultor de ciberseguridad, mi empresa no es el Centro de Ciberseguridad Industrial, es una organización de la que soy, de la que formo parte. Mi empresa es Valusian, soy cofundador, es una empresa de consultoría de ciberseguridad de Zaragoza, pero que trabajamos literalmente en todo el mundo. Pues nos dedicamos precisamente a asesorar a las empresas sobre la forma más óptima y adecuada de anticiparse y de protegerse frente a este tipo de ataques. Ataques como el ransomware que atacó empresas automovilísticas como Renault. Es una actividad vital, ¿de acuerdo? Porque el negocio depende literalmente de la infraestructura IT, de la infraestructura OT y, por lo tanto, depende de su seguridad. El objetivo de esta sesión no va a ser tanto explicaros sobre los fundamentos de la ciberseguridad, que también lo vamos a intentar de consolidarlo. Y lo que yo os propongo es haciéndolo a través de un ejercicio práctico, intentando responder a una serie de preguntas. Así que a lo que os animo es que cojáis una hoja, un blog o un cuaderno, si lo tenéis a mano, un bolígrafo, e intentéis responder a las 3 preguntas que os planteo. A ver, todas estas preguntas van a surgir de esta, que es la fundamental, que es, y es algo a lo que deberéis intentar responder tarde o temprano. ¿Está vuestra organización preparada para hacer frente a un ciberataque como el de Renault, a un ransomware? Es una pregunta fundamental porque todas las organizaciones, tarde o temprano, vamos a sufrir algún tipo de ataque de este tipo o ya lo hemos sufrido. La cosa es que la forma en la que estemos preparados es la que va a marcar la diferencia. Podrá atenuar la probabilidad, atenuar el impacto en mayor o menor medida, va a permitir detectarlo, va a permitir erradicarlo o recuperarnos en un tiempo adecuado. Es una pregunta también muy, muy personal, que va a variar, no va a ser la misma respuesta una empresa que la otra. Y seguramente ahora mismo muchos de vosotros no estáis en disposición de responder a ella, porque requiere saber una serie de criterios y de aspectos fundamentales. Así que vamos a intentar desglosar esta pregunta tan fundamental en otras 3 más concretas, que son las siguientes. Primero, ¿tenéis claras las consecuencias de un ciberataque en vuestra organización? Segundo, ¿sabéis cuál es la superficie de ataque, es decir, a los puntos a través de los cuales os pueden atacar? Y finalmente, ¿cuál es vuestro plan de seguridad, vuestro enfoque, vuestra estrategia para hacer frente a todo esto? Vamos a ver en los próximos slides cómo podéis responder a cada uno de estos 3 puntos. Empecemos con el tema relativo al impacto y las consecuencias. Ya hemos visto que la inactividad causada por un ransomware en una empresa de automoción puede suponer unos $22.000 por minuto de pérdidas debido a la inactividad. Pero también se puede traducir de otras maneras el impacto. Pues, por ejemplo, el número de coches no producidos. En el caso, no sé si recordáis, hace 2 años, en el 2019, Faurecia, un fabricante de salpicaderos
y proveedor de diferentes fabricantes de coches, sufrió un incendio. No fue un ataque informático, pero fue un incendio. Y eso tuvo una repercusión directa sobre SEAT, que dejó de fabricar alrededor de 10.000 coches. Entonces, el impacto puede ser a nivel económico, a nivel de no poder producir una serie no poder producir, pero también se puede traducir en pérdida de imagen, que va acompañado de pérdida de clientes, sanciones económicas por incumplimientos regulatorios de protección de datos, pérdidas de contratos con clientes. Y ahora es vuestro turno. ¿Qué ocurriría si un ataque golpeara vuestra organización o uno de vuestros proveedores? Muy importante. Y no os quedará otra que parar un servicio crítico, una plataforma, y qué ocurriría si esto fuera más grave todavía y tuvierais que parar literalmente una planta. Muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos, o sea, de todo lo que hacemos, y no somos conscientes de ello hasta que lo perdemos. Es como cuando nos deja la novia o la pareja. Vemos pues, realmente lo que representaba. ¿Es vuestro caso? ¿Sois conscientes ahora mismo de lo que pasaría si os golpearan? Y la pregunta del impacto está relacionada con el segundo punto que vamos a ver a continuación, que es el de la superficie de ataque que exponemos al exterior. Indico esto porque los que trabajamos en seguridad, ¿qué es lo que nos gustaría? Pues nos gustaría tener algo como lo de la imagen de la izquierda. Nos gustaría que los servicios estuvieran totalmente aislados, que todo fueran bloques homogéneos, monolíticos, con un control total de los accesos, ver quién está accediendo a qué, pero la realidad es exactamente la opuesta. ¿Y todo por qué? Pues porque para mejorar el negocio, lo lógico es que la cadena de suministro no para de crecer, no para de hacerse cada vez más rica. Cada vez hay más procesos que se digitalizan, cada vez se incorporan más interacciones con terceros. Nuestros datos están en cada vez más ubicaciones en la nube. Cada vez tenemos más tecnologías emergentes, industriales que gestionar, IoT industrial, Big Data, sistemas basados en la inteligencia artificial. Y además todo esto cambia a una velocidad brutal. Todo esto hace que para nosotros, la gestora, el equipo de TI, pues la gestión de la seguridad sea cada vez algo más complejo. Y algo muy, muy, muy importante que no depende solo de nosotros, porque esta responsabilidad de la seguridad está también compartida con nuestros proveedores. Creo que es algo que lo hemos estado diciendo todos los ponentes. Y que además esta gestión tiene que ser actualizada constantemente. Así que en este segundo punto os invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo proporcionáis vosotros en vuestras organizaciones el servicio y el valor? ¿Mediante qué plataformas, qué datos, qué tecnologías? ¿Qué proveedores clave os están proporcionando servicios y de qué manera lo hacen y acceden a vuestras infraestructuras? ¿Cómo vais a evolucionar? ¿Hacia dónde vais a ir? Como veis, todo esto es un ejercicio de autoconocimiento, de saber quiénes sois y hacia dónde estáis dirigidos. Y esto también nos va a permitir abordar el siguiente y último punto, que es el del plan de seguridad. Es muy importante entender que estamos hablando de plan y al hacerlo no estoy acotando la protección de las infraestructuras IT y OT a aspectos tecnológicos, que son importantes, son fundamentales, pero no son los únicos. Hay que tener claro que la seguridad es un problema de personas, de procesos, de conocimiento y también de tecnología. Y abarca además toda la organización nuestra, pero también nuestros proveedores. ¿De acuerdo? Para establecer un plan podemos apoyarnos en estándares internacionales que facilitan una serie de guías de gestión de riesgos. En el ámbito industrial pues contamos con el IEC 62443, con guías de estándares ingleses, NISTIR, con MITRE, con CISA y también en España contamos con las guías del CCN, concretamente la guía STIC 480F. También podemos apoyarnos en los bloques de actividad de ciberseguridad planteados por el NIST, de identificación, protección, detección, respuesta, recuperación. Y la última pregunta que os debéis hacer es, ¿cómo abordáis vosotros la seguridad en vuestras empresas? ¿Habéis implantado medidas de forma intuitiva o habéis establecido un plan de acuerdo a los riesgos más críticos? Y también lo habéis hecho de una forma gradual, poco a poco, priorizando las acciones más urgentes primero. Vamos a resumir esta mini sesión que hemos tenido, este ejercicio práctico, para saber si estamos preparados o no para hacer frente a un ciberataque en nuestra cadena de suministro.
que, como recordemos, un ciberataque es algo que todos vamos a sufrir tarde o temprano y que por lo tanto, debemos ser capaces de contestar a estas 3 preguntas. Primero, si conocemos las consecuencias de un ataque en nuestra organización, es decir, si conocemos el valor de lo que somos, de lo que podemos llegar a perder. Segundo, si somos conscientes de los puntos a través de los cuales nos pueden atacar, es decir, si conocemos el funcionamiento y las bases de nuestra organización, IT, OT, con proveedores, cómo está todo relacionado entre sí. Y finalmente, ¿cuál es nuestra aproximación a la ciberseguridad? ¿Trabajamos por impulso de forma intuitiva o tenemos un plan global, holístico, que abarca toda la organización y los riesgos más críticos? Os animo a que reflexionéis en vuestras organizaciones sobre todos estos puntos porque esto es la base de la ciberseguridad en la cadena de suministro. Y si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactarnos a nosotros, a Valusian, porque es a lo que nos dedicamos desde hace mucho tiempo, es a lo que ayudamos a muchas empresas de aquí de España, pero también de fuera, y realmente es lo que nos gusta hacer. Terminaré resaltando lo siguiente, que creo que resume un poco de lo que hemos visto en esta jornada, y es que invertir en ciberseguridad y en protección no es un gasto caro, porque estamos invirtiendo en el negocio. Lo caro realmente es no hacer absolutamente nada y sufrir un ataque y perder dinero, clientes, negocio e imagen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Y bueno, con esto damos concluido. Si tienes alguna pregunta concreta para Pablo antes de despedirnos. No, pues nada, muchísimas gracias a todos, a los expertos por dedicarnos un rato de su tiempo, a vosotros por conectaros. Esperamos que haya sido una charla de vuestro interés y recordar que colgaremos la presentación en nuestra página web para que podáis repasarla o enseñársela a quien quiera que se la haya perdido. Podéis contactar con cualquiera de ellos, ya lo habéis escuchado. Si tenéis cualquier duda, consulta, contactar directamente con ellos o hablar con nosotros y os pondremos en contacto con los mismos. Y nada más, que tengáis todos un buen día. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.